Es un gusto estar un año más por aquí. Gracias por acompañarnos y gracias especialmente a los amigos de Artech y Genexus por la invitación. Junto con Rodrigo Estaciarán, que me acompaña para esta charla, con quien compartimos un montón de años juntos de trabajo en Microsoft, elegimos ponerle como título de esta charla Microsoft de 36 a 74. Si alguien está esperando consejo financiero o dónde invertir, cuál es la próxima acción a invertir, no es la idea de esta charla, pero sí para poner contexto en por qué el título hace referencia específicamente a... Y a ver que no me está pasando el clicker. Déjenme cambiar de clicker. Es interesante dar contexto de cómo una compañía puede cambiar en nada más que 3 años. De hecho, si vemos la evolución del valor de la acción de la compañía en los últimos 3 años, se ha más de duplicado el valor de la acción. De hecho, alguien puede decir, bueno, pero la verdad que todo el mercado ha crecido en los últimos 3 años, con lo cual no necesariamente es referencia. Bueno, si lo comparamos con los principales índices, ya sea con el Nasdaq, con el Standard & Poor's o con el QQQ, que es un ETF, es un fondo que lo que sigue son las principales empresas tecnológicas, muestra la, muy buena performance que ha tenido la acción de Microsoft. Pero como decíamos, el objetivo no es una charla financiera, no es una charla sobre el valor de la bolsa. De hecho, cuando tomamos en cuenta el valor de la bolsa para una compañía, obviamente que es un indicador relevante, pero no es el indicador más importante. También es importante el market share, también es importante la satisfacción de los clientes, también es importante la satisfacción de los empleados. Pero en esto de mirar una ventana de 3 años, este cuadro que estamos viendo ahora muestra a Microsoft en el lugar número 2 de valor de mercado en el 2001. Y muestra luego a Microsoft en el lugar número 3 en el 2016. ¿Qué es lo interesante de este chart? Lo interesante de este chart es que ese Microsoft del 2001 y el Microsoft del 2016 están ahí por motivos completamente distintos. En el 2001, ¿alguien me ayuda con el 2001 por qué sería que Microsoft estaba en ese lugar? Windows y Office. Windows y Office y la rentabilidad de Windows y Office y la adopción de Windows y Office. Cuando miramos el Microsoft del 2016, la respuesta es el cloud. Es la performance del negocio del cloud, es el nivel de adopción del negocio del cloud y es la expectativa de futuro del negocio del cloud. Si alguien se está preguntando cómo se corresponde ese chart con el 2017, es exactamente igual, nada más que Facebook y Amazon están invertidos. Pero como decíamos, el objetivo de esta charla no es una charla financiera, sino que es una charla de transformación. Y parte de lo que queremos compartir con ustedes es cuál es la transformación por la cual ha transcurrido la compañía, que sí se refleja en duplicar el valor de la acción, pero se refleja en otros varios comportamientos y en otras varias señales del mercado. Y coincidimos con Rodrigo que cuando hablamos de transformación es importante pensar en liderazgo, es importante pensar en cultura y es importante pensar en el producto de la organización, que en nuestro caso propiamente es la tecnología. Cuando hablamos de liderazgo y cultura es clave para el desarrollo de la compañía y para el crecimiento de la compañía. Y siempre el liderazgo y la cultura, y esto aplica a todas nuestras organizaciones, porque como hemos venido viendo en varias de las charlas del día de hoy, seguramente mañana y pasado, la transformación y la transformación digital es parte de la realidad para todos nosotros y es parte de la realidad para todas las compañías. Con lo cual, el tomar aprendizajes de cómo transcurrir por la transformación y cómo liderar la transformación es clave. Y pasar por un proceso de transformación implica fuertemente bold decisions, es decir, decisiones críticas, decisiones de alto riesgo, decisiones difíciles de tomar en muchos casos. Y si miramos la ventana de tiempo de 3 años de Microsoft esta parte, hubo decisiones sumamente difíciles de tomar, como por ejemplo el haber pasado a pérdida la inversión completa en Nokia, $6 billones de inversión en Nokia pasados a pérdida, $6.000 millones pasados a pérdida, $800 millones del primer modelo de Surface que estaba basado en ARM, pasado a pérdida porque tampoco tuvo tracción en el mercado. O la decisión de decir Windows, que era uno de nuestros principales productos y de los cuales dependía fuertemente la compañía, hay que dejarlo ir en términos de decir no es el único y no es nuestro principal, sino que tenemos que apostar a múltiples plataformas. Y en esto de apostar a múltiples plataformas y empezar a romper paradigmas, insisto, concepto que es extremadamente clave para toda organización en este momento de transformación. En esto de romper paradigmas, ¿qué más representativo que
y aquí podría dejar unos minutos para leer el título de este slide, es Microsoft siendo uno de los principales contribuyentes en la comunidad open source. Lo hablábamos 30 segundos recién afuera, antes de entrar con Gastón. Microsoft siendo uno de los principales contribuyentes de la comunidad open source. Y esto está directamente vinculado por el cambio de liderazgo y por el cambio de foco y por el asumir que debíamos romper ciertos paradigmas para continuar siendo relevantes y para poder realmente llevar adelante nuestra misión. Es así que también que hace poco menos de 3 años atrás, anunciamos la .NET Foundation e hicimos .NET Core y ASP.NET como open source. Y luego acompañaron varios productos más el proceso de open source. Tanto es así que hoy Windows 10, cuando pensamos en los desarrolladores open source, Windows 10 tiene embebido el kernel de Linux. Primero Ubuntu, luego SUSE y Fedora. Quiere decir que si hoy, por ejemplo, estoy trabajando en blockchain y estoy utilizando Ethereum y quiero levantar un server dentro de Linux, lo puedo hacer utilizando la máquina con Windows 10. Nuevamente, más allá del dato anecdótico, es la ruptura de paradigmas a los cuales podíamos estar identificados como que estábamos aferrados. También en el transcurso de estos años liberamos toda nuestra plataforma de colaboración para Android y para iOS, ya cambiando el paradigma del foco en Windows y haciendo la productividad independiente de la plataforma a la cual esté. De hecho, hoy somos uno de los principales desarrolladores de aplicaciones para el ecosistema Android y para el ecosistema iOS. Y junto con esto, abrir los partnerships a múltiples tipos de compañías, pensando en que la mejor forma de crecer en un mercado y la mejor forma de tener clientes satisfechos es crear partnerships de valor con aquellas otras soluciones que los clientes en algunos casos eligen y prefieren. Por ejemplo, el partnership hecho con Oracle para ser el principal recomendado, llamémosle, de Oracle como plataforma de cloud computing con Microsoft Azure, el acuerdo que llevamos adelante con Red Hat. Hoy 30% de los servers que corren sobre Azure son servidores Linux. La semana pasada se volvió a anunciar, particularmente Red Hat, anunció que Azure es su plataforma de cloud preferida. El acuerdo con Salesforce para integración de plataformas e integración de aplicaciones. El acuerdo con Amazon hace nada más que unas 3 o 4 semanas atrás en la integración de los asistentes. El hecho de que Alexa como asistente de Amazon se pueda hablar y comunicar con Cortana como asistente de Microsoft y puedan intercambiar información y puedan enriquecer con la información mixta de los dos asistentes. El partnership con Adobe, siendo también el Cloud Preferred Vendor para Adobe junto con Microsoft Azure. Con lo cual, cada uno de estos partnerships lo que construye es valor. Lo que construye es valor para nuestros usuarios y valor para nuestros clientes. Recientemente también anunciamos el partnership con SAP para poder utilizar SAP HANA dentro de Azure y tener la opción de SAP HANA dentro de lo que es el Azure Marketplace. El Azure Marketplace, que es una plataforma de soluciones prearmadas que yo puedo ir y levantar una instancia, un conjunto de instancias que ya están previamente configurados, previamente armados y listo para usar. Y en este contexto es que buena parte de todas estas inversiones y reperfilamiento de nuestra estrategia tiene una fuerte componente en el potenciar el negocio del cloud, siendo el cloud el gran habilitador y democratizador de tecnología. Creo que todos sabemos y hemos escuchado N veces el cloud cómo ha habilitado el ecosistema de startups, el cloud cómo ha habilitado la innovación, el cloud cómo ha habilitado hoy uno de los fenómenos más importantes que vivimos, como es el de la inteligencia artificial. Con lo cual nos hemos enfocado en liderar el segmento del cloud, como decíamos, con nuestra propia tecnología y también sumando a socios estratégicos en el resto de la industria. Y es así que cuando miramos los resultados últimamente vemos como el crecimiento de Azure y el crecimiento de la utilización de Azure y de la satisfacción de los usuarios y de los clientes por parte de Azure ha sido significativo y es una de nuestras áreas, como decíamos, de mayor foco. Y en este cambio de paradigma de enfocarnos en cuáles son aquellos escenarios de tecnología donde creemos que podemos aportar valor disruptivo, donde cambiando nuevamente los paradigmas de los cuales veníamos, podemos asociarnos con partners estratégicos para crear soluciones de valor. Todo esto tiene que ver con tecnología, pero también todo esto tiene que ver con liderazgo. Y todo esto tiene que ver con el cambio de cultura de una compañía. Y como decíamos, entendemos que es interesante compartir cómo en 3 años una compañía puede cambiar tanto en pos de y sobre la base de liderazgo y cultura. Con lo cual, Rodrigo, ¿querés contarnos un poco de la...? Con Rodrigo hemos dedicado mucho tiempo a hablar de estas cosas y particularmente
ambos tenemos especial observación por los fenómenos de liderazgo y cultura, así que, Rodri. Bueno, la idea es contarle en estos minutos cómo fue que se recorrió ese proceso de transformación, cómo fue la estructuración y cuáles fueron las etapas que recorrimos en conjunto. Hace poco más de 3 años y medio, la compañía designó un nuevo líder y una de las primeras acciones que ese nuevo líder tomó fue formar un grupo con todos sus líderes a nivel global y quiso entender de primera mano cuáles eran los verdaderos motivadores de cada uno de esos líderes. Cómo el trabajar en Microsoft contribuía a lograr sus propios propósitos personales. ¿Para qué? Para encontrar el conocimiento acerca de la vulnerabilidad de cada uno, encontrar cuáles eran los verdaderos elementos motivadores de cada persona y de esa forma empezar a generar una cultura mucho más cooperativa, una cultura mucho más de colaboración, una cultura que sea bien One Microsoft, una compañía unificada, que elimine, que erosione los hilos que tanto mal nos habían hecho en el pasado. Y fue así que se enunció una nueva misión, una misión que tenía muchos puntos de contacto con la misión anterior, con aquella original que había justificado el verdadero core de la empresa, el alma de la compañía que había justificado esa fundación hace más de 40 años. Y hoy hablamos de habilitar a las personas y a las organizaciones alrededor del planeta a conseguir más. Pero la idea no es que ese enunciado sea simplemente algo que todos los empleados de la compañía recordemos todos los días, sino que comulguemos con eso en nuestro accionar, en nuestras acciones, en nuestra cultura, en nuestros hábitos. Que eso baje a tierra con una estrategia clara y con ambiciones claras. Crear una computación más personal, construir la nube inteligente, reinventar la productividad y que eso habilite a nuestros empleados a tener conversaciones con los clientes que sean más productivas, conversaciones que tengan que ver con sus prioridades hoy, sus prioridades de transformación digital, cómo la tecnología afecta el mercado o la industria en la cual se mueven, cómo la tecnología puede mejorar los modelos de negocio internos que tiene cada organización para atacar, para trabajar en esos segmentos de mercado en los cuales operan, cómo habilitar a esos clientes a trabajar mejor con sus propios clientes, cómo interactuar de una forma mucho más dinámica, productiva, cómo conocer de primera mano cuáles son las intenciones, inferir potenciales comportamientos de compra a partir de los datos, a partir de entender las preferencias, a partir de entender el verdadero valor percibido por ese cliente de lo que estamos otorgando. Habilitar a los empleados de esas organizaciones a trabajar de una forma más productiva, pero teniendo en cuenta el nuevo entorno de absoluta y total independencia, con el control de gestión que esa libertad nueva que presenta el mercado requiere y que ese control de gestión se dé de una forma automática y transparente para las organizaciones, lograr optimizar los procesos de negocio, lograr encontrar a través del análisis de la información oportunidades de mejora tanto en los procesos administrativos como en los procesos de producción. Y en el estadio del arte, poder modificar las funcionalidades de nuestros productos, el tipo de servicio que damos, dónde creemos que verdaderamente aportamos valor a nuestros clientes y poder generar nuevas oportunidades de negocio. Pero sin duda para poder lograr esto tenemos que modificar nuestro comportamiento y esto tiene que bajar a tierra con acciones bien taxativas. En palabras de Jack Welch, "Culture eats strategy for breakfast". No hay estrategia que logre ser exitosa si no hay un conjunto de comportamientos que se tienen que modificar y es en eso que trabajamos profundamente desde el equipo de liderazgo. La empatía. Pero la empatía no como algo importante, que sin duda lo es, ponerse en el lugar del otro, sino la empatía como atributo de liderazgo, la empatía como escucha activa, la empatía a nivel externo para entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, cuáles son las necesidades de nuestros socios y modificar los productos y soluciones que damos y modificar la forma en que operamos y modificar hasta la propia organización, el propio modelo de negocios para atender mejor esas necesidades. Y la empatía interna para entender en cada uno de los miembros de la organización, a través de cada uno de sus líderes y cada uno de sus equipos, cuáles son esos elementos motivadores que hacen la diferencia, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las formas en que podemos trabajar de una mejor manera. Premiar el riesgo. Pero el riesgo no asociado al riesgo en sí mismo, sino premiar el riesgo para generar una cultura de innovación, una cultura que fomente la creatividad, que fomente el tener nuevas ideas para lograr hacer las cosas de una forma diferente. El tener lo que llamamos growth mindset,
esa mentalidad de crecimiento que pase del reino del sábelo-todo, aquel en donde el poder estaba derivado del conocimiento y del coeficiente intelectual, a una nueva realidad del apréndelo todo, una nueva realidad donde lo más importante realmente es nutrirse del conocimiento de los demás y entregarle parte de nuestro conocimiento a los otros para que puedan hacer mejor su trabajo. Definitivamente en ese camino tenemos que medir los resultados. Para una compañía, para una organización con fines de lucro, los resultados económicos resultan fundamentales, pero además de los resultados económicos tenemos que acompañar con otras variables y otras métricas, ya sea cuantitativas y cualitativas, pero que nos aseguren que estamos recorriendo el camino de la estrategia, que nos constaten que estamos en el camino correcto. Y allí algo que es interesante destacar es que en el pasado solíamos celebrar cuando cerrábamos un determinado acuerdo con un cliente. Hoy por hoy lo que hacemos es seguir la evolución de ese proyecto. Hoy por hoy lo que hacemos es seguir el grado de utilización que esos clientes hacen de nuestras soluciones. Y es el consumo derivado de esa ejecución, derivado de ir buscando el éxito de esos clientes, el que hace o no al éxito de nuestro propio proyecto. Y es ahí donde nosotros podemos permitirnos celebrar el éxito de un determinado proyecto. Y ese éxito del cliente es el que nos tiene que guiar en el día a día como faro para poder generar nuevas soluciones y nuevas formas de hacer las cosas. El caso de Real Madrid es un caso emblemático en este sentido. Es un caso que todos dentro de la organización podemos contar. Podemos hablar de los detalles, podemos contar cómo el Real Madrid logró interactuar con gran parte de sus fanáticos, de sus 430 millones de fanáticos distribuidos alrededor del mundo, de una forma diferente, de una forma mucho más sistemática. Conocer sus perfiles, conocer sus intenciones, lograr crear a partir de esas interacciones nuevos productos que eran hasta ese entonces impensados en la industria deportiva y en la industria del fútbol en particular. Pero para lograr eso, el elemento fundamental son las personas. Definitivamente el foco principal del equipo de liderazgo tuvo y tiene que estar en las personas. En encontrar en las personas, como decía antes, el elemento motivador que genere energía, que genere una motivación del día a día para poder crear, para poder proponer, pero a la vez dando claridad. Cuando la realidad, que es aceleradamente cambiante, va generando ambigüedad y va generando nuevas incertidumbres, mucho más necesario es el liderazgo, mucho más necesaria es la claridad de todos los días, el poder ir modificando las responsabilidades de cada uno y alterando lo que ha sido la estrategia definida para poder irnos acompasando a esa nueva realidad. Y de esa forma tener más chances de tener éxito. Al final del día, nuestra transformación digital, mi transformación digital, como uno de los líderes de un equipo dentro de la compañía, ha tenido que ver con entender cómo lograr la interconexión, la congruencia entre ese sueño, esa misión que tiene la compañía, las habilidades que tengo y las que no tengo, las que tiene y no tiene el equipo que me toca liderar y los hábitos y comportamientos que tenemos todos los días. Mi cultura y la cultura del equipo. Muchas gracias. Yo creo que ahí, Rodri, primero que nada citaste a Jack Welch y no citaste a Ben Parker. No sé si cierto, Eduardo siempre me... Todo tuyo. Todo poder conlleva una gran responsabilidad, como decía Ben Parker. La autonomía viene dada por responsabilidad, creo que es parte del desafío de transformación. Es también el incentivar, Rodri comentaba, de la autonomía y la creatividad de las personas. De hecho, el ejemplo que comentaba Rodrigo del Real Madrid, y particularmente con el Real Madrid, hemos trabajado en Social Network Monitoring, en el uso de inteligencia artificial, en el uso de Custom Vision, en el uso de Text Analytics y Text Linguistics para la interacción con los usuarios, con lo cual hay una enorme cantidad de tecnología armada, puesta en cuestión de valor, por ejemplo, para detectar cuando hay un usuario que quiere una entrada y se manifiesta insatisfecho en una red social, para lograr vincularlo con alguien que tiene un palco y que no lo va a usar ese fin de semana. Pero lo interesante de eso, más allá del caso particular, es hablando de la creatividad y la autonomía, es que ese proyecto fue llevado adelante y fue construido como solución para equipos deportivos por un grupo de personas que tomaron la creatividad, digamos, tomaron la iniciativa y crearon ese conjunto de soluciones, en este caso para algo tan relevante como el Real Madrid.
Pero entonces, en este contexto, y cuando hablamos de transformación y cuando hablamos de cambio, e insisto en mirar, me parece relevante mirar esa ventana de 3 años, porque más allá del caso anecdótico de Microsoft es cómo se puede dar semejante cambio, diría, en una ventana de 3 años. Y la importancia de los aspectos que comentaba Roddy en términos de cultura, en términos de liderazgo, y por supuesto que también es extremadamente importante en términos de tecnología, particularmente tecnología, innovación y creación de valor a partir de la tecnología, que es nuestra área de foco. Por eso es que hoy vivimos un mundo fascinante para todos los que estamos aquí. Asumo que todos los que estamos aquí de alguna forma estamos vinculados con la tecnología. Un mundo fascinante por el impacto y el potencial de la tecnología en cualquier industria y en cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando pensamos hoy en las principales áreas de tecnología en las cuales estamos trabajando, más allá del recap que comentaba hace unos minutos, por supuesto que el cloud sigue siendo un enorme potenciador y hoy hay varios fenómenos bien interesantes de los que se están dando en el cloud, como el escenario de serverless, toda la disrupción generada alrededor de containers. Hablábamos también 30 segundos con Gastón antes de entrar de la complejidad que pone en nosotros, digamos, en todos nosotros, me refiero, como profesionales de tecnología, para entender y para lograr identificar, por ejemplo, cuál es la mejor solución o cuál es el mejor diseño arquitectónico para un escenario particular. Decía escenarios como el de serverless, el escenario como el de containers, el mundo de functions, por ejemplo, si voy al escenario de Azure, donde tengo el concepto de functions, donde puedo consumir conceptualmente eventos que se crean, se instancian y se ejecutan en un momento determinado cuando necesito ejecutarlos. En este mundo de integraciones también que para el escenario de serverless, hoy trabajamos de la mano con Docker, trabajamos de la mano con Kubernetes. La semana pasada anunciamos SQL Server 2017. SQL Server 2017, la primera versión de SQL disponible para Windows, disponible para Linux y disponible para funcionar en contenedores de Docker, acompañando el cambio de paradigma del que hablábamos antes. El mundo de la realidad mixta y de la realidad virtual. Y el mundo, y hoy brevemente también lo comentaba en la mañana, y lo comentaba Nicolás en la mañana, de la inteligencia artificial. Yo creo que es el principal generador de disrupción y está en una etapa aún extremadamente temprana cuando hablamos de inteligencia artificial. Y particularmente desde nuestra visión, el foco está en lograr democratizar la inteligencia artificial a través de lo que llamamos cognitive services, que son servicios que podríamos llamar prepaquetizados o casi terminados o en modalidad casi de caja negra, donde puedo utilizar y consumir un servicio como por ejemplo el de Custom Vision para poder identificar que hay una foto, Text Analytics para poder identificar cuántas personas pasan por un video o cuántas personas pasan por un video por género y por rango de edad, o por ejemplo Face Recognition como el servicio que utiliza Uber de Face Recognition, que particularmente es Microsoft Cognitive Services, y así podríamos seguir enumerando. Hasta servicios de más bajo nivel, como lo es, por ejemplo, lo que se llama el Cognitive Services Toolkit, que es un framework de inteligencia artificial basado en Deep Learning. O el hecho de tecnologías también de bajo nivel, como puede ser R, el lenguaje de programación estadística, que de hecho puedo utilizarlo embebido adentro de la base de datos, siendo el primer motor de R corriendo dentro de una base de datos, con las implicancias que eso tiene en performance y en seguridad. Como decía, nuestro foco está en continuar construyendo, en términos de inteligencia artificial, la democratización de la inteligencia artificial, acercando, yo diría, en distintos niveles de abstracción la inteligencia artificial a distintos tipos de usuarios, desde aquellos más técnicos que quieran ir al bajo nivel de la programación, por ejemplo, de Deep Learning, hasta aquellos que quieran consumir un servicio como puede ser el del reconocimiento de una imagen. Como decíamos, y uniendo algunos puntos de lo que conversábamos hasta ahora, hoy, insisto, creo que vivimos un momento extraordinario para todos aquellos que estamos en el área de tecnología, porque en cierta forma somos los creadores de la magia que alimenta a todas las industrias e, insisto, a buenas partes de nuestras vidas. Ahora, también sucede que para nosotros, para las empresas de tecnología, particularmente para los grandes proveedores de plataforma, tenemos el enorme desafío y responsabilidad de acompañar la velocidad de los cambios y al mismo tiempo de proveer soluciones de valor para que otros que crean tecnología construyan en base a su conocimiento sobre nuestra plataforma. Y eso, insisto, eso implica, si uno mira, comentario entre paréntesis, si uno mira hoy, si alguien sigue el roadmap de evolución de Microsoft Azure,
nuestra plataforma de cloud computing, va a ver la cantidad de servicios que entran en preview cada trimestre y la cantidad de servicios que pasan a estar disponibles, lo que se llama General Availability, en cada trimestre. La velocidad de evolución y la velocidad de cambio que eso genera. Y eso es para continuar liderando y para proveer tecnología, insisto, sobre la cual todos podamos construir soluciones de valor. Eso es clave, pero así como también decíamos que es clave el liderazgo y la cultura. Y buscábamos con Rodrigo compartir parte del cambio en ese sentido que hemos pasado, porque entendemos que es relevante, además de para una organización de 100.000 personas en todo el mundo, como somos nosotros, y una organización global, y una organización en la cual tenemos la suerte de poder interactuar con personas y equipos de múltiples países, de diferentes formas de trabajo, de diferentes aspectos culturales, pero la realidad es que ese camino de liderazgo y ese camino de cambio cultural que alimenta, como decíamos, en este caso, la evolución de la tecnología, es fundamental de visualizar, de comprender y ojalá de asimilar para todo tipo de organización. La transformación digital no es solamente el cambio de tecnología, sino es el cambio también de la organización, del liderazgo y de las personas. Con esto eran algunas de las anécdotas, experiencias e ideas que queríamos compartir. Gracias a todos por el tiempo. Gracias.